de la generación del criterio, de poder aprender sobre cuestiones de moral, no desde la parte religiosa, sino desde los derechos humanos, ¿no? Sobre una cultura por la paz, sobre el bien y el mal, porque bueno, tenemos un mundo que pues obviamente está en nuestra mano, que es el celular, y que al final, bueno, pues ese mundo pues tiene muchos sistemas de creencias, tiene muchas culturas, tiene muchas maneras de ver, por ejemplo, los temas de sexualidad, tiene muchas maneras de ver la conducta humana, por ejemplo, en la cuestión del género, ¿no? Entonces, sí considero importante que esas asignaturas estén ahora como ejes importantes dentro de los programas de la Secretaría de Educación Pública y que, bueno, se vayan a implementar. Ahora falta, pues, ver de qué manera se vayan a implementar, ¿no? Eso es otra parte muy importante. Y cómo vayan a llegar ustedes también como chicas y chicos y como la parte de las infancias, cómo vayan a llegar después de 1 año y medio detrás de la pantalla, cómo vayan a llegar a relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, sí sé, lo sé por la Secretaría de Educación Pública, lo sé por la Coordinación de CIPINA, sé que es una gran preocupación a nivel nacional en el tema de cómo qué va a pasar ahora, ¿no? En el regreso a clases. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de empatía, de creatividad y de inclusión a los demás? Bueno, pues es una pregunta bastante buena. Uh, la verdad es que la empatía comienza con el respeto al prójimo e inclusive con la parte de la inclusión, ¿no? La empatía comienza desde ponernos en los pies de los otros, como dicen, en los zapatos de los otros, ¿no? Los pies, en los zapatos de los otros, y darnos cuenta, ¿no? De que los seres humanos vivimos de manera diferente cada uno de nosotros. La empatía hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, pues ha sido una de las causales principales de una falta de derechos humanos, porque bueno, pues primero somos nosotros, primero es nuestra satisfacción, primero es el cumplimiento de nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos antes que el otro, y hemos empezado a construir quizá una sociedad individualista. Entonces, la pregunta y la respuesta, pues es compleja, es complicada, pero creo que tenemos que empezar a generar un poco más de integración de los seres humanos a través de eventos sociales, quizá de empezar a meternos más en un tema de políticas públicas, de un involucramiento en la cuestión de la ideología, de nuestros propios pensamientos, ¿no? Yo creo que hay que empezar a ser más colectivos. Somos demasiado individualistas y pues es un tema, ¿no? En la cuestión de la creatividad, hemos empezado a construir una vida fantasiosa y una vida, pues obviamente muy enfocada a nuestros propios valores y a nuestras propias ideas y sin cuestionarnos qué piensa el otro y sin cuestionarnos cómo vive la otra persona. Ahora, pues obviamente con esta parte de la pandemia, creo que sí fue un factor muy importante en una cuestión de solidaridad al darnos cuenta que el tío, el primo, el abuelo, la abuela, la tía, la hermana y personas cercanas a nosotros pues empezaron a tener pues parte de esta situación del COVID y nos empezamos a dar cuenta de que el otro pues también sufría, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que a pesar de las violencias que se estaban viviendo en las redes sociales y que no nos importaba grabar este tipo de violencias, porque lo que queríamos eran likes, lo que queríamos era ser famosos, ¿no? Dentro de las redes sociales, porque era lo que nos importaba en una cuestión de ego. Ahora, pues parece que hay como un tema más colectivo y creo que esa es una parte muy importante. Creo que esto deberíamos empezar a enfocarlo dentro del aula ahora que regresemos y que vayamos construyendo una sociedad más colectiva. O sea, que la pandemia nos haya servido para poder empezar a ver al prójimo y ponernos en los zapatos
de esa persona, ¿no? Que quizá fue nuestro amigo o quizá somos nosotros mismos y que de repente no nos dábamos cuenta de que necesitábamos al otro. Entonces, la empatía empieza por esa parte, empieza por voltear a ver al otro y ver que a pesar de que vive diferente, a pesar de que piensa diferente, a pesar de que siente diferente, pues es un ser humano, ¿no? Es un ser humano y merece nuestro respeto y merece que también se le den sus derechos y se puedan ejercer como tales, ¿no? Y bueno, pues en cuestión de la creatividad, habían comentado el punto. Bueno, pues yo creo que hoy en día nos hemos enfrascado mucho en el tema de las redes sociales y en copiarle al otro, ¿no? Pues lo que está ahí, ¿no? Nos vamos mucho con la idea de que el ser famosos, el que publiquemos algo y de repente nos pongan muchos likes, eso es lo creativo y la verdad es que nos estamos olvidando de nuestras propias habilidades y capacidades que tenemos como seres humanos y eso va a estar muy en función ahora de podernos cuestionar, ¿no? Desde dónde estamos parados como seres humanos y desde dónde vamos a empezar a evolucionar de una manera diferente, ¿no? Y no seguir las mismas conductas que hemos seguido, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante. Como niñas y niños y adolescentes, creo que tienen la capacidad de poder transformar el mundo y tienen la capacidad para empezar a hacer cosas nuevas. Y nosotros como adultos y adultas, pues tenemos la obligación, ¿no? Dentro de las aulas, por ejemplo, en este caso, pues tenemos la obligación de dejar nuestros egos a un lado y aprender de ustedes, ¿no? Aprender de las nuevas generaciones para poder entonces hacer una sincronía y entonces poder hacer cosas diferentes. Muchísimas gracias a la doctora por su aportación. La pregunta que le quiero plantear se puede decir que es un poquito diferente y es, ¿consideraría que si se incluyera la física desde la educación básica, tendríamos estudiantes en los niveles superiores más interesados en la materia o en ramas de la misma? ¿Y de qué manera recomendaría impartir esta materia a los niveles básicos con el fin de que llamar la atención de ellos? Fíjate que es un punto muy interesante eso que mencionas y yo creo que no solamente pasa con la física, sino también pasa con matemáticas y también pasa con otras materias como biología, ¿no? Pasa también con química. Yo creo que sí considero que es muy importante que se conozcan estas materias desde las primeras etapas del desarrollo. Sería muy divertido además, ¿no? El hecho de poder hacer experimentos, de poder ver que estas materias están en nuestra vida cotidiana. Yo creo que si estas materias las pusiéramos en algo más concreto, en algo más, repito nuevamente, de la vida cotidiana, en algo que podemos usar, saber que sirven para algo, creo que podríamos involucrar muchísimo más a los estudiantes, ¿no? Y no solamente dar fórmulas. Yo creo que las fórmulas ya están en Google, ya están en todas las plataformas, la información ya está en las plataformas. Creo que la educación tiene que hacer un cambio drástico en esta cuestión educativa, tiene que ser mucho más didáctica, mucho más práctica, mucho más concreta y yo creo que esto sí repercutaría a que en un futuro tengamos más investigadores e investigadoras, tengamos pues más herramientas, más habilidades, más capacidades para poder pues obviamente hacer otras cosas, ¿no? No enfocarnos solamente en que la física, como decías, son fórmulas, sino tiene que ver pues con todo lo que vivimos, ¿no? La física tiene que ver pues con el hecho de cómo caminamos, ¿no? Como decías, con la gravedad, tiene que ver hasta con poner un foco, ¿no? Tiene que ver con el que haces corriente o no corriente. Entonces, no lo hemos visto desde esa manera, lo hemos visto desde una visión bastante obsoleta ya y tiene que transformarse. Creo que esa es una parte muy importante. Y más ahora, porque sí siento que ustedes que están muchísimo en la tecnología, ya una clase catedrática, pues obviamente se les va a hacer bastante aburrida, ¿no? Cuando tienen una gran cantidad de estímulos y de información en las redes y pues en su computadora, ¿no? Muchas gracias, doctora. Respecto a la pregunta que realizó mi compañero, ¿considera que los niños de primaria tendrían un mejor entorno social y escolar en su adolescencia si tuvieran la materia de filosofía?
Sí, definitivamente. Sí, completamente. Creo que la parte de filosofía también ha sido otra materia que la han dado bastante aburrida. Bueno, a mí me tocó bastante aburrida. Y yo creo que la quitaron, igual que cívica y ética, y la verdad es que era una parte fundamental que luego la pusieron también. Filosofía es una materia, pues obviamente que te genera el pensamiento, ¿no? No solamente aprenderte los filósofos ¿no? Y como buscar como esta parte de la lógica, ¿no? Sino más bien como el tema del análisis, como el tema del ser humano, como cuestionarnos todo este comportamiento, ¿no? Que hoy estamos viviendo, tener más criterio, más análisis, y desde muy chiquitos. Yo que bueno, me dedico a la psicoterapia también y que bueno, también me dedico a los talleres, me he dado cuenta de, bueno, la parte de discernir, ¿no? En tantos estímulos como en las redes sociales, pues es algo muy complejo, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a entender su propia visión del mundo, del universo, pues es mucho más fácil tomar decisiones y poder discernir de lo bueno y lo malo y lo que queremos y lo que no queremos, desde nuestros propios intereses, desde nuestras propias ideologías, de lo que creemos o no creemos, y empezar a cuestionarnos esa parte y empezar a ser pues un ser humano más abierto a las diferencias, y eso nos va a permitir también el respeto hacia los otros, pero además creo que la filosofía da para que podamos construir incluso pues un mundo mejor. Entonces, si desde pequeñitos aprendiéramos esa parte, creo que habría menos individualismo, más una parte más colectiva y obviamente aprenderíamos a respetar al prójimo, ¿no? O sea, no veríamos el valor como una palabra, sino como una acción. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas. Y bueno, a lo largo de este episodio de Entre Nosotros hemos tocado temas como la vida al salir de la prepa, implementación de estas asignaturas a edad temprana, impacto que tendrían estas asignaturas en los jóvenes, implementación de la física y de la filosofía, métodos de enseñanza de las materias, la educación y vida antes de la pandemia, preparación para situaciones en vida futura, y hemos formulado diversas preguntas dirigidas hacia la doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus aportaciones en este episodio de Entre Nosotros. ¿Y le gustaría decir algo más antes de despedirla? Bueno, me da muchísimo gusto que me hayan invitado, aunque sea un pequeño momento, y poder pues decirles que estoy ansiosa, ¿no? Porque no ser un nuevo episodio en la vida escolar, institucional, después de la pandemia. Me ha tocado, tengo la fortuna de que me ha tocado a muchos chicos y chicas en mis espacios, tanto de los talleres como terapéuticos, y me he dado cuenta y he aprendido la necesidad que tienen de socializar, la necesidad que tienen de aprender, de esta necesidad más de apegos hacia sus familias, hacia sus seres queridos, y que esa es una parte como muy importante. Y que si bien una parte de su programa era la cuestión de perspectiva de género, pues quiero decirles también que la parte de la inclusión y la perspectiva de género es una parte muy importante. Necesitamos empezar a construir una sociedad más igualitaria, necesitamos empezar a construir una sociedad más equitativa, voltear a ver al otro, dejar de ser más clasistas, más racistas, más materialistas. Necesitamos construir una cultura por la paz, donde volteamos a vernos y realmente nos veamos como seres humanos, no nos veamos como objetos, sino como sujetos. Entonces, pues les doy muchísimas las gracias, maestra, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, pues espero que no sea la única ocasión que nos volvamos a encontrar, y pues aquí estoy para lo que necesiten. Bueno, después de haber escuchado la aportación de la doctora, ¿qué te parece, Anaís, si vamos a un corte? Sí, en un momento regresamos en el segmento Desde el Aula. El futuro está aquí, entre nosotros. Desde el aula. 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 Bueno, estamos de regreso desde el aula y ahora me toca participar a mí. Bueno, algo que se me hizo curioso y creo que no he mencionado todavía ha sido que pues los jóvenes ya de por sí quieren tener diferentes materias que lo ayuden a progresar en la vida desde temprana edad. Han habido memes sobre que
no entienden qué es el SAT y se les hace algo importante que se va a enseñar en el colegio. Ya sabes, enfocado en mi pensamiento de que tendríamos que incluir economía en preparatoria, en un punto en el que las matemáticas están suficientemente avanzadas como para entender lo básico de la economía, pero no suficientemente avanzadas como para entender la física cuántica, en un punto intermedio muy estable. Eso me ayudaría a pensar que sí es muy necesaria la economía como asignatura pendiente de la sociedad. Muchísimas gracias. Le paso el micrófono a Ma. Las generaciones que hoy son infantes y adolescentes son el futuro del país. Al tener una buena salud física y mental, habilidades de comprensión y análisis de la vida y su entorno,